Vamos a trabajar con el método de integración por partes. ¿En qué consiste? Así como el método de integración por sustitución estaba basado en la regla de la cadena, en derivar una composición, la técnica de integración por partes tiene que ver con la regla de la derivada de un producto de funciones y tiene una base en eso. Bueno, recordemos lo que significa la regla de la derivada de un producto. Si consideremos f y g dos funciones que son diferenciables, nosotros sabemos muy bien que la derivada del producto de esas funciones sigue la siguiente regla: la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Ante esta situación, lo que nosotros podemos entonces concluir es que si integramos a ambos lados esta igualdad, del lado de la izquierda nos queda la integral de la derivada de f por g, diferencial de x. Del lado de la derecha, la integral indefinida de esta suma. Esa integral indefinida de la suma la puedo separar como suma de integrales indefinidas. Y por otro lado, la integral del lado de la izquierda nos queda la integral de la derivada de alguien. Estoy buscando la familia de funciones primitivas. ¿Y quiénes son? Justamente las funciones que estoy derivando, ¿no? Recordemos lo que ya hemos visto en algún momento. Yo tengo la integral de f' de x diferencial de x, esto es f de x más este, ¿no? Estoy buscando las funciones primitivas de la función integrando. Si la función integrando es la derivada de la f, una función primitiva es f, sumado a una constante arbitraria, tengo todas. Entonces ahora a quien estoy derivando es a este producto. Entonces, el paso siguiente acá se da por una cuestión de calcular la integral indefinida de la función integrando que tengo acá a la izquierda y de reacomodar la expresión, ¿no es cierto? Entonces, de este lado, la integral indefinida de la derivada del producto es el producto. Y luego, fíjense que lo que podemos hacer es a esta integral dejarla del lado de la derecha y restar a ambos lados esta expresión. Y entonces en ese reacomodar la igualdad aparece esta fórmula. Es como que a lo mejor hay dos o tres pasos en el medio que no han sido puestos para no hacerlo esto más largo, pero se llega a esta conclusión en donde justamente gracias a eso lo que uno obtiene es lo que uno llama la fórmula de la integración por partes. O sea que si yo tengo que hacer la integral de una función que se puede escribir de esta manera, como el producto entre una cierta función f y la derivada de una cierta g, esta integral se puede calcular a partir del producto de f por g menos la integral de ahora esta expresión, que es f' de x por g de x diferencial de x. Se supone que, como siempre, el método funciona en la medida en la que la integral de la derecha sea más fácil de resolver que la propia integral original, porque si no, estaríamos en problemas y esto no estaría funcionando. Una de las cosas que habitualmente se hace en este contexto es el siguiente. Acá copiamos de nuevo la fórmula de integración por partes. Se suele hacer eh, una presentación a partir de una forma diferencial. En este sentido, imaginemos que a f de x lo llamamos u, que a g de x lo llamamos b. Entonces, el diferencial de la función u es f' de x diferencial de x. Y por otro lado, el diferencial de b es g' de x diferencial de x. Eso es lo que ustedes conocen de cálculo 1 cuando definieron diferencial de una función. Y entonces todo esto llevado a la fórmula anterior hace que quede una estructura más compacta en la presentación que realmente viene bien, si uno quiere, para aplicarlo después en los ejercicios. Fíjense que cómo queda esta fórmula de acá abajo. Dijimos, a f de x los vamos a llamar u. Entonces, bueno, ahora acá voy a tener u. Cuando aparezca g' diferencial de x, g' diferencial de x va a ser
diferencial de b. Esto lo llamamos u, esto lo llamamos b, y del lado de la derecha nos queda g, que es la función b, y el combo f' diferencial de x es lo que nosotros ahora lo llamamos diferencial de u. Entonces, bueno, en ese reemplazo aparece en este recuadro la presentación de la fórmula de integración por partes, pero escrita a partir de diferenciales. La idea ahora es tratar de resolver estos cuatro ejercicios en donde con la resolución uno va entendiendo cómo es que funciona esta técnica. Entonces, la propuesta es hacer estos cuatro, cada uno con su propia problemática, con algo a destacar y que son típicos. Entonces por eso los abordamos y supongo que esto va a ser un buen panorama para que cuando aborden los ejercicios de la práctica sepan más o menos por dónde ir. Trabajemos entonces con cada uno de los ejercicios. Vamos con el primero, la integral de x coseno de x. Bien, acá la idea o el éxito de la técnica de integración por parte es saber elegir a qué función llamarla como u, a qué función llamarla como b. Es decir, que hay una función que al llamarla u, en algún momento voy a necesitar derivarla, y una función que, siendo b, en la presentación lo que aparece es el diferencial de b. O sea que yo voy a necesitar encontrar esa función b, o sea, voy a necesitar integrarla. Así que el éxito va a depender de cómo elijo a las funciones en juego para que una sea una función a ser derivada y la otra sea una función a ser integrada. Particularmente en este caso, yo veo un producto de dos funciones. Ese producto de funciones que estoy viendo acá, una es la función x, otra es la función coseno de x. Cualquiera de las dos es una función fácil de derivar y es una función fácil de antiderivar, de buscar una primitiva. Lo que vamos a proponer es elegir a la función x como aquella expresión para derivar. Entonces vamos a hacer la siguiente propuesta. Todo esto que yo voy a escribir acá es lo que tiene que estar en los ejercicios en la práctica, ¿no? Entonces vamos a hacer así. Acuérdense, si quieren ponemos acá arriba la fórmula, la integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Entonces yo voy a elegir a u como la función x y voy a elegir a diferencial de b como la función coseno de x diferencial de x. Si eso es lo que yo elijo, ¿no? Esto es u y esto va a ser diferencial de b junto con el diferencial de x, de ahí tengo que saber quién es el diferencial de u y quién es b. Entonces, ante esta elección, el diferencial de u va a ser 1 por diferencial de x, estoy derivando la expresión por el diferencial de x, y acá tendría que buscar una primitiva de la función coseno, una sola, no todas. Bueno, una función conocida que sabemos que al derivarla me da la función coseno es la función seno de x. Entonces, de esta manera, yo tengo toda la información que necesito para ahora continuar la igualdad de la integral. Yo ahora voy a escribir esta integral es igual a u por b. Entonces u por b es x seno de x menos de fórmula la integral de b diferencial de u. Y entonces acá es donde me doy cuenta que la técnica está funcionando, porque la integral de la derecha realmente es más fácil que la integral original. Y entonces sí puedo encontrar una primitiva de la función seno de x, una primitiva de la función seno de x es menos coseno de x, que con el menos de adelante queda un más. Entonces x seno de x más coseno de x, y sí acá aparece la constante arbitraria porque no nos olvidemos que lo que estamos haciendo es calcular una integral indefinida. Lo que podemos hacer, que creo que vendría bien, es utilizar el GeoGebra para verificar si lo que encontramos es correcto. No me va a dar los pasos, pero al menos saber si llegamos bien. Entonces podemos poner acá integral, la primera expresión que aparece, integral, ponemos la función x, coseno de x, enter, me hace la gráfica, pero yo lo que tengo que ver es la parte de acá, ¿no? Me está diciendo que es la expresión coseno de x más x seno de x y GeoGebra no me pone el más c, pone el c aparte y le pone el c igual a 0, pero no importa, nosotros sabemos que en la presentación de nuestra carpeta tenemos que poner el más c
Bueno, sí, aparecen las dos funciones que habíamos encontrado en la resolución que hicimos. Entonces está bien. Continuamos con el segundo ejemplo. Ahí nos pide hacer la integral indefinida de la función logaritmo natural de x diferencial de x. Y ahí cuando veo eso, digo, ¿y dónde está el producto de las dos funciones? Donde una sea elegida como u y donde la otra parte sea elegida como diferencial de b. Bueno, en realidad lo que yo tengo que pensar es que siempre hay un uno escondido multiplicando a la función en juego. Entonces, en esa situación, fíjense, al tener la función uno y tener la función logaritmo natural de x, a una la voy a elegir para derivar y a la otra la voy a elegir para integrar. Obviamente, a la que voy a elegir como funciona integrar, va a ser, perdón, como funciona derivar, es a la función logaritmo natural, porque justamente lo que no sé es integrarla, ¿no? Es muy común el error de poner uno sobre x, porque en realidad la derivada de la función logaritmo natural de x es uno sobre x, pero acá la tenemos que integrar. Entonces lo que yo sé hacer fácil es la derivada. Bueno, eso quiere decir que una propuesta que puede venir bien es esta, llamar u al logaritmo natural de x y llamar diferencial de b a 1 diferencial de x. De esa manera, ¿qué me queda? Que el diferencial de u es 1 sobre x diferencial de x y una función b posible, primitiva de la función uno es la propia expresión de la función x. Entonces, bueno, si yo ahora con toda esta justificación continúo la escritura de lo que es la aplicación de la técnica de integración por partes, acá me va a quedar u por b, o sea, logaritmo natural de x por x, que lo voy a escribir así, x logaritmo natural de x, menos la integral del producto de estas dos expresiones, o sea que voy a escribir x por 1 sobre x diferencial de x. O sea, esto es x logaritmo natural de x menos la integral de la función uno. Y bueno, acá ya caemos en una integral que realmente es más fácil de resolver que la original. Nos queda x logaritmo natural de x menos x, pensada como una primitiva de esa expresión, más la constante arbitraria. Y de nuevo, la invitación es poder ponerlo sobre GeoGebra para justamente verificar si mis resultados estuvieron bien hechos. Continuamos con el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo tenemos que hacer la integral de x cuadrado por e a la x diferencial de x. En este caso, como en lo que pasó en el primero de los ejemplos, cualquiera de las dos funciones, x cuadrado o e a la x, es una función que es fácil de derivar y también es fácil de antiderivar. Pero si ya entendí un poco el proceso de lo que sucedía en nuestro primer ejemplo, lo que yo entiendo es que si elijo la función polinómica como función u, la voy a derivar. Y si la voy a derivar, le voy a bajar el exponente. Entonces acá yo veía que la integral me quedaba, por ejemplo, con una expresión que ya no estaba acompañada por la función lineal. Bueno, vamos a hacer algo parecido. Vamos a pensar entonces para resolver esta integral que vamos a elegir a la función u como la función polinómica, o sea, x cuadrado. Vamos a escribir, entonces vamos a proponer u igual a x al cuadrado, entonces diferencial de b va a ser e a la x diferencial de x. De esa manera, yo voy a tener que el diferencial de u es 2x diferencial de x y la función b, una función primitiva de la función e a la x, es la propia e a la x. Entonces, con esto tenemos justificado el primer paso de la técnica de integración por partes que ahora la vamos a continuar. Esto entonces, esta integral es u por b, x cuadrado por e a la x, menos la integral de b por diferencial de u. Entonces acá tengo e a la x por 2x diferencial de x. La integral que me queda del lado de la derecha no es que la sepa resolver, pero entendí que lo que me queda es un estilo parecido a la integral original, en donde la función cuadrática ahora ya no aparece más y aparece una función lineal. Le bajé el grado a la expresión polinómica que acompañaba la función exponencial. Entonces, si vuelvo a hacer
regla de la, perdón, si vuelvo a hacer la técnica de partes para la integral de la derecha, voy a poder bajarle otra vez más el grado a la función polinómica que acompaña a la función exponencial. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es proponer una nueva integración por partes donde ahora vamos a llamar a u, lo vamos a llamar 2x. Y a diferencial de b, otra vez, e a la x diferencial de x. De esta manera, el diferencial de u es 2 diferencial x y una función primitiva de la función exponencial, otra vez la función e a la x. O sea que acá vuelvo a aplicar partes para justificar esta igualdad. La igualdad anterior se justificaba con la que habíamos puesto antes. Y entonces continúo. ¿Esto a qué es igual? Esta parte la copio igual porque a ella yo no le hice nada. X al cuadrado por e a la x. Menos, dice, paréntesis. Como estoy a esta integral resolviéndola por partes, voy a escribir u por b. Entonces es 2x e a la x menos de fórmula la integral de b diferencial u. O sea, e a la x por 2 diferencial de x. Paréntesis que se cierra. Fíjense que entonces acá que me queda x cuadrado por e a la x menos 2x e a la x menos más la integral de e a la x por 2 diferencial de x. Y ahora, esta última integral sí es bastante inmediata, entonces acá voy a escribir x cuadrado por e a la x menos 2x por e a la x y una primitiva de 2e a la x es 2e a la x y que agrego acá la constante arbitraria. Ahí se terminó. Si quiero, por una cuestión de presentación, por ejemplo, veo que en estos tres primeros términos e a la x aparece como algo común, bueno, lo puedo sacar factor común y dejar expresado esto de esta manera, ¿no? Más la constante arbitraria. Invito de nuevo a que pongan esta función en GeoGebra, ya saben cómo se hace, y verifiquen que realmente el resultado es el correcto. Para este último ejercicio tiene algo particular el procedimiento, que es lo siguiente. Otra vez nos encontramos con esta situación en la que la función exponencial y la función coseno son funciones las dos fáciles para derivar y para antiderivar. Será cuestión de tomar una elección. Entonces, particularmente, podríamos pensar en dar una propuesta de u, por ejemplo, coseno de x. De esa manera, diferencial de b es e a la x diferencial de x. Si u es coseno de x, el diferencial de u es menos seno de x diferencial de x. Y b, una primitiva de la función e a la x, e a la x. Fantástico. Esta es la propuesta que va a justificar el igual que nosotros vamos a poner ahora en la aplicación del método. Esto va a ser igual a, me voy a correr un poquito, u por b, o sea, coseno de x por e a la x, menos la integral de menos seno de x, e a la x, diferencial de x, ¿no? El producto de estas dos expresiones. Bueno, la integral que me queda por resolver no considero que sea más fácil que resolver que la primera, pero fíjense lo que resulta. Acá menos por menos, vamos a escribir más coseno de x por e a la x más la integral de, vamos a acomodarlo igual, e a la x seno de x diferencial de x. Para resolver esta integral, vamos a proponer otra vez partes y eligiendo nuevamente a la función trigonométrica como función a derivar. O sea, si en la propuesta original dijimos coseno de x es la función que elegimos para derivar, en esta nueva integral vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a proponer llamar u a seno de x diferencial de b, e a la x diferencial de x. De esta manera, entonces el diferencial de u es coseno de x diferencial de x y b, e a la x. Con todo esto, vamos entonces a justificar la igualdad que nos falta para continuar el proceso, ¿no? Igual, bueno, lo sigo acá abajo, igual a coseno
de x por e a la x, que es lo que queda de este término. Ahora, ¿qué le sumo? El cálculo de la integral de la derecha, que como fue resuelta por partes, nos va a quedar u por b, o sea, seno de x por e a la x, menos la integral de b diferencial de u, o sea, e a la x coseno de x diferencial de x. Bien, entonces digo, volví a lo mismo, ¿no? Y cuando uno dice, "Me volvió a lo mismo que gané algo o no gané", sí, porque en definitiva lo que tengo es esto. Vamos a pasar en limpio. La integral de e a la x coseno de x diferencial de x, que es lo que está a la izquierda, ¿a qué es igual? Por el momento, coseno de x por e a la x más seno de x por e a la x menos la integral de e a la x coseno de x diferencial de x. ¿Qué se puede hacer? Perfecto. Podríamos pensar en unir, juntar estas dos expresiones del mismo lado de la igualdad. Entonces, de hacerlo, me quedaría dos veces la integral de e a la x coseno de x diferencial de x igual a coseno de x e a la x más seno de x por e a la x. Y acá tengo que tener un poco de cuidado porque del lado de la izquierda tengo una integral indefinida que va a ser igual a una familia de funciones primitivas. Entonces acá vamos a agregar la constante arbitraria porque si no la dejo pareciera ser que la integral indefinida es solo una función. Y entonces, bueno, con un simple pasaje de términos nos quedaría que la integral de e a la x coseno de x diferencial de x es coseno de x por e a la x más seno de x por e a la x más c y todo dividido 2. Entonces yo voy a dejar el dividido 2 solo en este término. ¿Por qué? Porque si C es una constante arbitraria, si esa constante arbitraria la divido por 2, no cambia la característica de ser una constante arbitraria. Entonces digo, no pongo C sobre 2, sigo poniendo C, entendiendo que no es que me olvidé de dividir por 2, sino que en definitiva sigue teniendo esa característica de ser constante arbitraria y por lo tanto lo podemos terminar acá, el cálculo de esta integral tiene esa particularidad, ¿no? Después, bueno, por supuesto, una cuestión algebraica de decir, acá veo que e a la x se puede sacar factor común, entonces, por supuesto, puedo escribir esto e a la x, coseno de x, más seno de x, todo sobre 2 más c, ¿no? Y terminarlo ahí también. Una de las cosas que necesitamos comentar sobre el final es que también existe la técnica de integración por partes cuando la integral es definida. La técnica es exactamente la misma, lo único que tengo que cuidar es el hecho de que cuando acá dice la integral definida desde a hasta b de f de x por g' de x diferencial de x, del lado de la derecha tengo que igualarlo a un número. ¿Y el número quién va a ser? Y f por g, ya que es una función, no es una integral, la voy a evaluar entre los extremos de integración que son a y b, mientras que la otra integral que me queda por resolver que también va a ser una integral definida, va a ser definida sobre el mismo intervalo de la integral original. Así que este es el cuidado que yo tengo que tener. Por lo tanto, a ver si volvemos a alguno de los ejemplos que veníamos transitando. Vamos a el primero, que era el más cortito. Imagínense que en este ejercicio a mí me piden calcular la integral de x coseno de x diferencial de x entre 0 y 1. Bueno, el primer paso diría es x seno de x evaluada entre 0 y 1 menos la integral desde 0 hasta 1 de seno de x diferencial de x. Entonces, ¿cómo sigue? Bueno, lo sigo expresando así, entre 0 y 1 menos, y bueno, una primitiva de la función seno es menos coseno, con el menos de adelante me queda más coseno de x entre 0 y 1. O sea que después hago la cuenta tradicional de valorizar la función en el extremo superior menos la función en el extremo inferior. Entonces me queda la primera parte, 1 por seno de 1, menos 0 por seno de 0, o sea, 0, más coseno de 1 menos coseno de 0. Coseno de 0 es 1, y entonces el resultado, en este caso,
quedaría seno de 1 más coseno de 1 menos 1. Así sería utilizar esa técnica. Y una cuestión adicional en el apunte que vale la pena comentar, que viene como a modo de bonus track, existe, ¿no? Por supuesto, esto es como un aporte que sirve desde el lugar de la práctica. Hay una regla mnemotécnica que es cómo elegir a la función u y cómo elegir a la expresión del diferencial de b. Y habitualmente se sigue esta regla de hilate. ¿Qué es esto? Se supone que las siglas que forman esa palabra son inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas, exponenciales. Serían en ese orden las funciones que vamos a elegir para derivar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una integral que resolver donde aparece la inversa de la función seno por una función exponencial, la inversa de la función seno sería la función que yo elegiría primero para derivarla, ¿no? Esa sería un poco la estrategia. Si les parece que es útil, fantástico. Si no, por supuesto, no hay problema. Vayan intentando. Y bueno, para cerrarlo, esto en una de las clases recuerdo que había surgido. Es verdad que hay una técnica para recordar la fórmula, que es el de un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, hasta acá llegamos.